Normalmente hacemos la distinción entre diferentes formas de conocimiento. Solemos llamar a las ciencias y a las humanidades por separado. El físico Snow llamaba a esto las dos culturas. Hacer esta distinción entre las formas de conocimiento es algo útil, ¿no? Delimitar las formas de conocimiento nos puede resultar útil, pero es algo impostado. Lo que os voy a contar hoy es un ejemplo de ese tipo de fronteras que no están tan difusas, que son bastante difusas entre las diferentes formas de conocimiento. Y en este caso os voy a hablar de ciencia y de arte. Os traigo como ejemplo esta escultura de Yves Klein. Yves Klein seguramente que lo conocéis por la moda, por el color azul Klein, ¿no? Y bueno, existen como alguna mística con respecto a este azul Klein, como que tiene una receta secreta o que es un color que está protegido con una patente. Y realmente yo escogí esta obra por varios motivos. Uno es porque es arte contemporáneo. Yves Klein es un artista de arte contemporáneo y el arte contemporáneo es el nuestro. El otro motivo es porque Yves Klein es uno de los artistas quizá más icónicos de todo el siglo XX. Y además siento por él una especial devoción, o sea, me gusta muchísimo su trabajo. Esta es una obra muy representativa porque utiliza el azul Klein y mucha de su obra es monocroma, es decir, es solamente de color azul. Desgraciadamente su carrera como artista fue muy corta, solo produjo obra durante 7 años. A los 34 años falleció de un infarto. Aún así, como os decía, es uno de los artistas más icónicos del siglo XX. El azul Klein realmente está hecho con un azul muy concreto, que es el azul ultramar. Y la verdad es que se podría contar toda la historia del arte, o gran parte de la historia del arte, a través del azul ultramar. El azul ultramar se extrae de una piedra que se llama lapislázuli. Se cuenta que el lapislázuli se encontró por primera vez, que lo encontró Marco Polo, allá por el 1271, en un yacimiento en Afganistán. Como veis, el lapislázuli es una piedra que tiene normalmente muchas vetas, algunas en dorado y en plateado. De hecho, se creía que tenía oro. A día de hoy sabemos que realmente el lapislázuli no contiene oro. Esas incrustaciones que tiene esta piedra en dorado y plateado realmente son de pirita, y la pirita es el sulfuro de hierro, así que no es oro. Los antiguos griegos describían al lapislázuli como un claro cielo nocturno repleto de estrellas. Posiblemente el zafiro que se describe en la Biblia fuese lapislázuli. De este lapislázuli se extrae este pigmento, el azul ultramar. El azul realmente tardó tiempo en formar parte del arte. Principalmente porque, bueno, en realidad el concepto azul tardó en formar parte de nuestro lenguaje incluso. Cuando Homero escribió la Odisea, se refería al mar con el color del vino. No encontramos pinturas antiguas con azul, porque no hay muchas piedras de color azul. Por ejemplo, en Altamira no encontramos nada pintado de color azul. Extraer el pigmento del lapislázuli es algo realmente costoso. Es costoso en varios sentidos, extraerlo, y es costoso traerlo. Como os decía, los principales yacimientos están en Afganistán. Para traer el lapislázuli a Europa, por ejemplo, tenía que venir desde más allá del mar. Por eso al pigmento se le llamaba azul ultramar, porque venía desde más allá del mar. El proceso de extracción de los primeros fueron descritos por Marco Polo. Básicamente, como se hacían los pigmentos antaño, que era coger piedras de colores y molerlas pacientemente, y a partir de ahí poder extraer ese azul lo más puro posible y pintar con ello. Era carísimo, llegó a valer incluso más que el propio oro. Miguel Ángel dejó algunas obras inacabadas porque no se podía permitir todo el azul ultramar que necesitaba. Durero vendió algunas de sus obras a cambio de unas cuantas onzas de azul ultramar. A principios del siglo XIX,
en Francia, hicieron un concurso. La Sociedad de Fomento de Francia hizo un concurso para ver qué científico lograba sintetizar el azul ultramar en el laboratorio, sin necesidad de tener que utilizar este tipo de piedras tan costosas. Hicieron un concurso. Aquel científico que lo lograse se llevaría 6.000 francos. Lo tendrían que sintetizar y que fuese económico sintetizarlo. Se pusieron los científicos manos a la obra. Un científico francés lo consiguió por un método muy concreto y en Alemania, casi al mismo tiempo, otro químico alemán llegó a la misma conclusión. Finalmente el premio se lo dieron al químico francés. Y durante un tiempo al azul ultramar le llamaron azul ultramar francés. Este azul ultramar es uno de los azules que más se utilizaron a lo largo de toda la historia, pero claro, a lo largo de toda la historia a partir del siglo XIX, cuando ya se sabía sintetizar. De hecho, es muy característico el azul en el impresionismo. En el impresionismo el azul fue muy importante. Principalmente en el impresionismo, para que os hagáis una idea, en el siglo XIX fue cuando la fotografía también irrumpió en el mundo del arte. Y la fotografía se interpretó como una forma de representación de la realidad fidedigna. Sabemos que no es así, no es exactamente así, ¿no? También hay convenciones en la fotografía. Pero para los pintores, intentar retratar la realidad de forma fidedigna tenía ahora otro cariz. Lo que intentaron los impresionistas era plasmar la impresión de la luz. Y entonces se dieron cuenta de una cosa, y es que en la realidad no hay negro. Las sombras son colores fríos, todo lo que vemos oscuro realmente está hecho con colores azules. Así que el azul se convirtió en uno de los colores más importantes para estos artistas, mientras que el color negro estaba proscrito. Ningún impresionista utiliza pintura de color negro. Esta obra en concreto que os muestro, de Renoir, es una obra que además es muy icónica dentro de la obra de Renoir por el uso del azul, porque todos esos colores que nuestro ojo interpreta como que la gente va de negro con esos paraguas negros, realmente están pintados con azul. Parte de esta obra está pintada con azul cobalto, que era el azul que se utilizaba antes del azul ultramar, pero al final esta obra terminó pintándola Renoir con azul ultramar. Encontramos esos dos azules en esta obra. En esta otra obra de Van Gogh, por ejemplo, ese cielo azul tan brillante está hecho exclusivamente con azul ultramar. Durante el impresionismo, la pintura que más se utilizaba era la pintura al óleo. Las pinturas están hechas de dos componentes principalmente. Uno es el pigmento es la sustancia que dota de color, en el caso del azul, pues es el azul ultramar. Y la otra sustancia importante es lo que se llama aglutinante. El aglutinante es lo que le da nombre a la técnica. Por ejemplo, la pintura al óleo tiene un aglutinante oleaginoso. La pintura acrílica tiene un aglutinante acrílico. Y esos aglutinantes se fueron descubriendo a lo largo de la historia. Hasta finales del siglo XIX, la pintura que más se utilizaba era la pintura al óleo y los impresionistas mayoritariamente pintaban con pintura al óleo. ¿Por qué os cuento esto del aglutinante? Porque la pintura de Azul Klein, eso que os decía al principio, de que tiene una supuesta receta secreta, pues hay parte de eso. Ahora, a día de hoy, ya sabemos que realmente no existen las recetas secretas. Con todos los conocimientos que tenemos en química analítica, podemos descifrar la composición de prácticamente cualquier cosa. El Azul Klein, si alguna vez tenéis la oportunidad de verlo en directo, si no lo habéis visto ya, es algo que impresiona. Impresiona por la textura que tiene. La pintura al óleo, os dais cuenta de que tiene como un brillo característico, ¿no? Al igual que la pintura acrílica, tiene un brillo característico. En cambio, cuando veis alguna obra de Klein en directo, no tiene ese brillo. Es bastante espectacular verla en directo, porque es mate, es un color muy cubriente, muy opaco y absolutamente mate. La primera vez que vi la Venus azul de Klein en directo, me dio la impresión de que era de terciopelo azul. Impresiona. Y es algo que Klein perseguía. Él tenía en la cabeza que quería una pintura que tuviese ese acabado, como si fuese el pigmento seco. Cuando tienes el azul puro, en polvo, él quería que después de utilizar ese pigmento en una pintura y que secase, que tuviese esa apariencia de pigmento seco. Él creía que eso sería posible, pero no tenía la formación ni los conocimientos como para desarrollar él una pintura con esa apariencia. Entonces se puso en contacto
con un fabricante de pinturas, el fabricante de pinturas Adam. Y este a su vez contactó con un laboratorio, con el laboratorio Rune-Poulenc. En este laboratorio desarrollaron el aglutinante que daría ese acabado a la pintura azul Klein. Lo llamaron Rhodopas M, era una resina sintética. Una resina pues parecida, era un derivado del vinilo. Y al mezclarlo con este pigmento azul ultramar y con otros disolventes que utilizaba Klein para darle fluidez, consiguió esa pintura azul Klein. Lo que hizo Klein con esto fue registrarlo. Registró la receta de su pintura y la llamó Azul Klein Internacional, el IKB. Es interesante esta escultura por varios motivos, principalmente por el azul, pero hay varias lecturas que podemos hacer de su forma y de sus materiales para interpretar por qué es realmente tan importante y todo lo que esconde esta escultura. Por ejemplo, es una escultura pequeña. Es una escultura de es una escultura de 68 centímetros. Esto quiere decir que es una escultura que se expone siempre sobre una peana. Y el hecho de que algo tenga que exponerse sobre una peana tiene un discurso detrás entre qué es arte y qué no es arte, si está o no colocado sobre una peana. Es una Venus. Tiene forma de una Venus. Quizá la forma de la Venus es una de las formas más representadas a lo largo de toda la historia del arte. Es una forma como muy evidente de hablar de arte, de hacer esa retrospectiva sobre el arte. Es una escultura, si os fijáis en la ficha técnica es esa cartela en la que aparece el título, la fecha de creación, los materiales empleados, es una pieza de escayola. Esta escultura es de escayola. Que sea de escayola tiene significado. En arte, sobre todo en arte contemporáneo, los materiales suelen tener algún tipo de significado. Antiguamente los materiales se escogían porque eran los que había. Las esculturas pues, podían ser de bronce o podrían ser de mármol. Los artistas estaban un poco limitados a la hora de escoger los materiales de los que hacían sus obras. Pero en la actualidad, muchos de esos materiales los escogen porque hay un contenido en ellos, hay una poética, un significado en esos materiales. Que Klein utilizase la escayola tiene un significado. La escayola es un material endeble, es un material barato, es un material que no es noble, no aporta valor. Ninguno de los materiales de esta escultura tiene valor por sí mismo. Ni la pintura, que es una pintura sintética, ni el material de fondo, que es la escultura. No tienen valor por sí mismos, porque lo que realmente tiene valor en esta escultura es la idea. Y eso es algo muy propio del arte de vanguardia. Que sea de escayola también significa que es una escultura que no se puede exponer a la intemperie. Tenemos que mantenerla a resguardo, en una galería o en un museo. También nos habla de ese afán por conservar nuestro legado. En esta escultura podemos leer más cosas. Es una escultura a la que parece que le falta la cabeza, que le faltan los brazos, como si el tiempo ya hubiera pasado por ella. También nos habla de eso. Pero lo más interesante de todo es que esta escultura es de color azul. Y es un azul muy brillante, muy llamativo, en donde esté expuesta eclipsa a todo lo que hay a su alrededor. Pero es un color elegante. Decía Klein que el azul hace visible lo invisible. Quería terminar con un par de reflexiones. Una es que esto es arte contemporáneo. Jamás menospreciéis el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo es el nuestro. Es el que sucede en nuestra circunstancia. Es el arte que nos pertenece. La segunda reflexión que quería haceros es que el conocimiento científico realmente está en todas las formas de conocimiento. Está intrincado en todas las formas de conocimiento. Con respecto al arte, nos permite, por un lado, ejecutar cosas nuevas, nos aporta nuevos materiales, nos aporta incluso nuevas formas de interpretación, ese conocimiento científico. Ese conocimiento científico hace que los artistas se puedan imaginar cosas que antes no imaginaban. ¿Os imagináis a un hombre de las cavernas delante de una Venus azul? ¿Se la podrían haber imaginado incluso? La cultura científica nos permite profundizar en todas las formas de conocimiento y ver todas las formas de conocimiento con un prisma muy característico, que es el prisma de la ciencia. El conocimiento científico nos permite apreciar, nos permite saber y saborear
todo lo que nos rodea. Y es que la ciencia es cultura. Muchísimas gracias.